Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que en realidad es continuación del último teórico, que trata sobre cubiertas inclinadas, con énfasis en cubiertas inclinadas por vía seca. Quiero aclarar que todo lo que hablamos sobre principios generales del funcionamiento de las cubiertas y partes componentes, todo lo que hablamos para cubiertas por vía húmeda o para techos planos, es válido también para cubiertas inclinadas. Me refiero a las capas que deben tener, barreras cortavapor, aislaciones térmicas. Lo que no tienen las cubiertas inclinadas, obviamente, por su propia geometría y por su propia naturaleza, es relleno dependiente. Pero después tienen un soporte estructural, tienen barrera cortavapor, tienen aislación térmica y tienen una aislación hídrica que generalmente está conformada por la propia terminación de la cubierta. Específicamente hablando de las terminaciones, según el acabado de terminación que tengan, podemos clasificar, digamos, a estas cubiertas por su material de acabado, entre ellos materiales cerámicos, todo tipo de tejas, metálicos, todo tipo de chapas, no solo en calidad de metales, siendo las más comunes las de hierro galvanizado, sino en cuanto a su forma. Cubiertas de fibrocemento, que si bien ya no son tan de uso en la actualidad, tanto como chapas onduladas o canalones autoportantes, sí las van a encontrar en obras existentes donde tengan que realizar alguna intervención. Y finalmente, cubiertas cuyo acabado sea con algún otro material, como tejas planas de fieltros asfálticos, chapas translúcidas, chapas de PRFB, poliéster reforzado con fibra de vidrio, etcétera. Bueno, con respecto a la pendiente que tiene que tener un techo inclinado, esta depende de cuál sea el material de terminación. ¿Por qué es esto? Porque hay materiales que tienen dimensiones mayores y otros que son más chicos. Indudablemente una chapa cubre una superficie mucho mayor que una teja. Además de eso, obviamente la chapa es más impermeable que la teja, siendo la teja esmaltada más impermeable que la teja cruda, de cerámica cruda. En general las pendientes tienden a achicarse, ustedes tienen ahí en el cuadro las pendientes más o menos, los rangos de pendiente que podría haber para cada tipo. La pendiente tiende a aplanarse, a ser menor, cuanto más impermeable sea el material, sea porque es más grande y tiene menos solapes o porque el propio material es más impermeable. Vamos a empezar definiendo las partes de un techo inclinado. Simplemente ustedes ya las conocen, pero simplemente para que cuando hablemos tengamos un lenguaje común. Ahí ven ustedes en techos que tienen varios planos, eh, que está la línea de cumbrera, que es la que divide aguas. Tienen las limatesas, que dividen faldones que se encuentran convexos entre sí, las limaollas que recogen canaletas. Estos son los puntos críticos de un techo. Cada plano de caída se llama faldón. Básicamente esas son las partes de un techo. Ustedes las tienen ahí en axonométrica, en planta y en vista. Bueno, vamos a ver un poquito cómo se arma estructuralmente, me refiero, un techo inclinado. En la línea de la pendiente se colocan vigas de madera que se denominan, las que van en la línea en el mismo sentido de la pendiente, se denominan cabios. Estos cabios suelen colocarse con una distancia que puede ser variable, que es objeto de diseño, que más o menos ronda entre los 60, 65, 70, 75 hasta 90 centímetros de separación como máximo. Cubren la luz entre los apoyos y sus dimensiones dependen aproximadamente de la luz que tienen que cubrir, ¿no es cierto? Van en relación directa. ¿Qué pasa cuando esa luz que tienen que cubrir los cabios es demasiado larga? Bueno, tenemos la opción de recurrir a cabios de mayor sección. Lo que pasa es que como los cabios van seguidos entre sí,
estamos diciendo entre 60 y 80 centímetros, normalmente 90 puede llegar a ser de separación como máximo. Aumentar la sección en un elemento que va muy seguido significa que al final del techo estamos realizando un consumo importante de madera. En ese caso, uno puede recurrir a vigas transversales que corten la luz del cabio por la mitad, y si bien uno está gastando al incorporar una viga nueva, que las vamos a llamar correas a estas que van transversales, pero la correa es una, o serán dos a lo sumo, una como se ve en el gráfico de abajo de todo, o dos como se ven en el gráfico de arriba y en el del medio. Pero eso permite que los cabios, que son los que van muy seguidos, puedan disminuir notablemente su sección, ya que ven reducida la luz que deben cubrir a la mitad o a un tercio en el caso del ejemplo que se grafica ahí en la diapositiva. Eh, si las dimensiones que debe cubrir la correa fueran muy grandes, todavía nos queda la opción de hacer una viga de apoyo para cortar la luz de la correa a la mitad. Quiero decir, todo esto es objeto de diseño, no viene hecho, no hay una receta, y cada cual diseña su techo como quiere, teniendo en cuenta también si ese techo va a ser visto desde abajo o va a llevar un cielo raso que lo cubre. Evidentemente, si es visto desde abajo, tal vez no quede tan agradable desde el punto de vista estético o espacial tener viga de apoyo, correa y recién los cabios. Pero si uno va a tener cielos rasos que cubren todo esto, en principio no habría problemas entonces. En general, las vigas que uno puede usar tanto para cabios, para correas, para vigas de apoyo, pueden ser, cuando estamos hablando de madera, de techos de madera, pueden ser de dos tipos, de madera maciza o vigas laminadas. Las vigas laminadas consisten en láminas justamente horizontales, como se ven a la izquierda en la foto, abajo a la izquierda, que van pegadas, encoladas entre sí, curadas en una cámara de curado, y son tablas que van pegadas unas con otras, y donde se acaba la tabla y se une con la tabla siguiente hay distintos sistemas de unión, entre ellos el que está fotografiado arriba a la izquierda, que es lo que se llama finger joint, dedos unidos sería en inglés, o también se le suele llamar unión a diente de perro. Eso va encolado y lo que logra esta unión a diente de perro es tener mayor, aumentar la superficie de contacto con respecto a si la unión fuera a tope. Las vigas laminadas, cuando son de buena calidad de fabricación, con colas de buena calidad y con cámaras de curado, cosa que hay muy pocas fábricas en el país, hasta donde yo conozco había dos en todo el país, en todo el territorio nacional, que tengan cámaras de curado, que fabriquen realmente vigas laminadas, que puedan certificar normas. Alcanzan resistencias las vigas laminadas mucho más altas en general que las que pudiera alcanzar una viga maciza. El problema es que lamentablemente a veces, la mayor parte de las veces, se observan vigas laminadas que son hechas de forma muy casera, amateur, en algún galponcito, algún pequeño fabricante, sin controles de calidad, porque todo el secreto consiste en la polimerización de la resina que se use para el contacto. Si esas resinas que se usan sean colas del tipo que fuere, cola vinílica o lo que fuera, para encolar las vigas, requieren condiciones específicas de humedad relativa ambiente, de temperatura, que obviamente en un galpón, y si no tengo una cámara de curado de esa resina, no puedo garantizar esa calidad de producto. Fíjense que con las vigas laminadas se pueden hacer vigas laminadas curvas, como está en la foto de la derecha. Hay un estadio en Suiza que con vigas laminadas cubre casi 200 metros de luz sin apoyos intermedios. Hay dos canchas dentro del estadio, una al lado de otra, a continuación de otra, más las tribunas, y todo esto está cubierto por una estructura en arco de vigas laminadas. ¿Qué pasa cuando tengo un techo a dos aguas?
o luces muy grandes. También puede pasar con un techo a una sola agua, pero cuando tengo luces muy grandes, en donde los cabios ya tendrían secciones que no se justifican, y no quiero recurrir a correas, puedo apelar como elemento estético y estructural y que brinda una espacialidad al uso de cabriadas. Estas cabriadas pueden ser triangulares para el caso de techos a dos aguas, como las que se observan en el dibujo, y hay distintas formas de cabreadas. La que está graficada ahí tiene lo que se llaman los pares, que son las dos vigas inclinadas que tiene una hacia cada faldón, el tirante, que es la viga horizontal que cierra el triángulo, el pendolón o más de un pendolón puede tener, que es el elemento vertical que une la cumbrera con el punto central del tirante, y las diagonales o tornapuntas que reducen la luz de los pares para que no tengan flexión y contribuyen a dar rigidez al conjunto. Si ustedes lo ven en planta, uno podría comenzar colocando cabreadas con la idea de ir cerrando la luz desde abajo hacia arriba, haciendo estructuras cada vez de menor luz de separación entre elementos estructural desde abajo hacia arriba, de modo tal que arriba yo ya pueda cerrar con la pieza de acabado que haya elegido, sea teja, chapa. De este modo yo puedo colocar, por ejemplo, como está graficado ahí en la planta, una cabreada cada 3, 4, 5 metros, la separación que yo decida. Si es necesario en alguna zona de mucho viento, de esfuerzos horizontales, puedo ejecutar lo que se llaman contravientos, que no es otra cosa que diagonales para rigidizar entre cabreada y cabreada, de modo tal que formar estructuras indeformables, ¿no es cierto? Darle rigidez en el sentido transversal al plano de las cabreadas. Y luego, sobre esas cabreadas, como se ve a la derecha arriba, tanto en el corte como en la planta, puedo disponer correas sobre la misma cabreada, y sobre las correas, como se ve en la figura en el corte de abajo de la derecha, puedo disponer ya así los cabios y continuar entonces con la estructura del techo. Indudablemente las correas van a estar entre sí más cercanas, ahí están graficadas en la planta superior de la derecha, cada 1,20 m, 1,50 m. Quiero decir, si yo tenía una luz de 10 metros para cubrir, con la cabreada puesta cada 3 o cada 5 metros, he reducido mi problema de 10 metros de luz a ahora me falta cubrir los 3 o los 4 o los 5 metros entre cabreadas. Ya reduje la longitud, llamémosle, de mi problema. Cuando pongo las correas cada 1,20 m o 1,50 m, ya ahora mi problema es cómo cubrir 1,20 m o 1,50 m. Y ahí sí puedo poner cabios, por ejemplo, cada 60, 70 centímetros, y ya ahí puedo terminar de cubrir los cabios, sí, con un machimbre o un entablonado. Con respecto, continuando con el tema de las cabreadas, ahí está representado a los esfuerzos que trabaja. Fíjense, los pares trabajan comprimidos por el peso propio y contenidos en el otro extremo por la reacción de los apoyos, en tanto que el tirante trabaja a tracción porque no es otra cosa que un tensor. En ese sentido, el tirante va a tratar de tomar flexión, y entonces el pendolón, que es el elemento vertical central, va a trabajar traccionado, siendo las tornapuntas o diagonales las que van a trabajar comprimidas entre la reacción del tirante y la carga que le imponen los pares de la cabreada. Para asegurar las uniones de esto hay distintos métodos. Lo que está graficado abajo a la izquierda es con uniones abulonadas, con alguna chapa abulonada. También se puede recurrir, como está abajo a la derecha, a chapas nodales. Vamos a ir viendo algunas fotos de los distintos tipos de uniones. También están las uniones directamente trabando la madera, maquinando la madera. Y quiero aclarar que las cabreadas pueden ser simples o dobles, o pueden tener partes simples y partes dobles. Arriba a la izquierda está una cabreada en cuyo caso los pendolones y el pendolón y los pares son simples, es lo que está arriba a la izquierda. Arriba a la derecha tienen una con pendolón doble y pares simples.
Abajo a la izquierda, pares dobles que envuelven el pendolón, llevan un elemento separador en ese caso, que es ese taco que se ve afuera. Y ahí ven ustedes una chapa nodal para ser abulonada. Las uniones pueden ser, si no, directamente clavadas en la madera o con varillas roscadas que pasan y que se encolan. Se practica una perforación a la madera, se empieza a roscar la varilla roscada como si uno estuviera metiendo un tornillo, pero previamente se le incorporó cola, entonces queda asegurada esa unión. Estas varillas pueden ser perdidas o pueden ir abulonadas, es decir, con tuerca del otro lado, y si no, las chapas nodales que quedan vistas, lo cual cambia el aspecto estético del techo. No es ni mejor ni peor, es distinto. Continuando con las uniones, ven ustedes las uniones con madera maquinada arriba a la izquierda. Fíjense, actualmente ya prácticamente no hay casi carpinteros que hagan este tipo de uniones en donde se ha calado la madera para que las diagonales o tornapuntas transmitan los esfuerzos al pendolón directamente, trabajando siempre la madera comprimida, y para evitar el corte en esas uniones o el deslizamiento, eh, se maquina la madera de modo tal de empotrarla, como está en el gráfico, pero en la actualidad prácticamente ya no hay carpinteros que hagan ese tipo de trabajo y entonces terminan haciendo las uniones a tope, es decir, directamente continuando la línea recta del borde del pendolón. Tienen ahí a la derecha, arriba, la alternativa de hacer esa misma unión con una chapa nodal que vaya abulonada. Con respecto a los apoyos de una cabriada, esto vale también para entrepisos de madera, hay distintas alternativas. Uno puede hacerlo directamente si tiene un elemento en el muro, un encadenado horizontal o un dintel, o una viga de hormigón. Puede dejar anclado un inserto de chapa con forma de cazoleta, como está el apoyo ese que está graficado a la izquierda abajo, en donde directamente la viga apoya, está marcada ahí con una línea de trazos a donde apoyaría. También está la posibilidad de colocar, fijando al muro por medio de anclajes químicos, por ejemplo, una viga carrera, que no es otra cosa que una viga de madera que va adosada al muro, como está a la derecha, abajo a la derecha, y sobre esta viga de madera colocar una chapa en forma de T con la unión oculta. Se cala el tirante que va a fijarse a esa chapa y luego se abulona la unión. Tengan en cuenta que depende de la cantidad de bulones que yo ponga, van a ser las restricciones al giro que va a tener ese nudo, y de acuerdo a eso va a depender que sea un apoyo fijo, empotrado, digamos, con niveles de empotramiento o de restricción al giro, o un apoyo móvil. Si yo le pusiera un solo bulón a esa chapa en T que está abajo a la derecha, un solo bulón al medio, el tirante perfectamente y la cabreada perfectamente podrían girar en el nudo sin mantener los 90 grados, con lo cual constituiría un apoyo móvil. Cuando tenemos, como está en el gráfico, una cabreada que encima de ella tiene correas, que son las que se ven de punta, digamos, en el corte y sobre las correas vamos a colocar los cabios, para ir, de modo de ir de abajo hacia arriba achicando las luces libres a cubrir. Las correas nos van a quedar inclinadas sobre la cabreada. Sobre la cabreada, en ese caso, se puede colocar para ayudar a su estabilidad lateral unos tacos de madera que son, como está graficado arriba a la izquierda, unos tacos de madera maciza que reciben el nombre de ejiones. El ejión puede ir clavado, puede ir atornillado, y cumple la función de compensar el vuelco que tiende a sufrir la correa. Bueno, de nuevo en esta diapositiva hay distintos tipos de encastres. Siempre estamos recordando que la idea que ya no se hace tanto en la actualidad, es difícil encontrar esto en la actualidad, carpinteros que hagan este tipo de trabajo de maquinado de la madera para lograr estos encastres.
que a lo que tienden es a que la madera descargue siempre por compresión sobre el elemento inferior, en este caso el par sobre el tirante, eh, a que no haya deslizamientos. De todos modos, se puede colocar a tope y solucionarlo ya sea con varillas roscadas que trabajen tomando ese esfuerzo de corte o con chapas nodales clavadas o abulonadas que, que sean las que resistan estos esfuerzos. Ahí ven en el gráfico del medio cómo sería el ejemplo de pares dobles con tirante simple y el taco separador. Cuando tengo elementos dobles siempre tengo que colocar elementos separadores, tacos de madera, para mantener esa separación. A la derecha en todos los ejemplos van teniendo chapas nodales que pudieran reemplazar este tipo de encastres. Bueno, en este caso volvemos a ver otra vez lo mismo. En la unión del tirante con el pendolón ven ustedes una varilla roscada que se ha introducido. En el nudo B, unión de los pares con el extremo superior del pendolón, también una varilla roscada pasante. Y lo mismo en el nudo A, que es en el apoyo, en donde se junta el tirante con los pares. ¿Qué pasa con las uniones clavadas? Las uniones clavadas pueden usarse para madera sola, encastrada, pero también existen otros elementos que vamos a ver ahora en algunas fotos que se llaman gang nails. Nail es clavo en inglés, nailing es clavar, clavando, eh, y gang en inglés quiere decir pandilla, patota sería. Una pandilla, gang en inglés se usa sobre todo para designar las pandillas. Estos elementos, los gang nails, son chapas nodales que, como van a ver en alguna foto en próximas diapositivas, tienen en forma masiva cantidad de clavos. Se coloca la chapa, se golpea con una masa de goma para ir clavándola, y entonces los esfuerzos por fricción entre el clavo y la madera se distribuyen en muchísimos clavos, con lo cual reducen el esfuerzo de corte sobre cada uno de esos clavos. Acá tienen los gang nails que hablábamos recién, son chapas simplemente que por un golpe en la máquina se les practica un agujero doblando el pedazo de chapa hacia adentro. Eh, de este modo, como ven en la foto de la derecha, se apoyan estas chapas, ahí tienen una viga reticulada, plana, de grandes dimensiones. Fíjense, cuando esa viga esté parada tiene prácticamente 2 metros de altura. Los esfuerzos son importantes, por eso las chapas y los gang nails que se usan son también importantes. Y sobre el lado de la chapa plana se van colocando. Esta probablemente vaya a ser una viga doble, porque estoy viendo que los gang nails tienen clavos hacia ambos lados, hacia abajo y hacia arriba. Probablemente vaya a ser una viga compuesta, es decir, de doble par, doble tirante, doble pendolón. Pero este es básicamente el sistema de unión por gang nails. Con respecto a las uniones abulonadas, como ven ustedes en la diapositiva, también consisten en chapas nodales. En el caso de la foto de la derecha, que toma esa chapa, el nudo inferior de la cabreada, donde se junta el tirante, los pares perdón, el tirante, las tornapuntas y el doble pendolón. Arriba ven ustedes la viga cumbrera. Yo les recuerdo que la viga cumbrera, como cubre una luz importante, esta viga cumbrera tiene una dimensión importante también. Y bueno, ustedes ven cómo queda el aspecto estético del techo con las chapas nodales. Como les decía antes, no es ni mejor ni peor, simplemente es distinto. En este caso se han colocado directamente es una cabreada un poco rara, porque se han colocado cabios entre la cumbrera y las cabreadas. En realidad está sosteniendo y cortando la luz de las cumbreras, dándole apoyo a la viga cumbrera, y desde la cumbrera se han colocado cabios
con lo cual es un techo un poco raro. Y tiene las clavaderas por encima de esos cabios, son las que van transversales a la pendiente, y por encima un elemento de cierre que en la foto parecieran ser bovedillas. En tanto que en la foto de la izquierda, arriba, ven ustedes sobre una viga de apoyo inferior que descansa sobre una columna compuesta, apoyan los cabios y encima de los cabios ya va directamente el machimbrado. En este caso, y para ir finalizando con el tema de las uniones, ven ustedes una estructura en donde se han utilizado gang nails, en la foto de la izquierda se aprecia, y también uniones abulonadas. En este caso el tirante es un tirante doble, también observen la pieza de unión metálica, ese brazo metálico que se introduce entre los dos tirantes, el tirante compuesto, y el par aparentemente se introduce también dentro de los dos tirantes. En tanto, en la foto de la derecha, que la madera ya está pintada, simulando así a simple vista como una estructura metálica, digo por el color, pero en realidad es una estructura de madera. eh, y en este caso están las chapas nodales. Esta probablemente sea la misma o muy parecida a una foto que veíamos antes donde estaban preparando esa viga, eh, que es una viga compuesta. Fíjense ustedes, tiene cuatro vigas en realidad de cordón superior, cuatro de cordón inferior, en cada tornapunta y en cada pendolón también los tiene. Y bueno, vamos a ver ahora, ya dejando un poquito la parte estructural, cómo se arma un techo de tejas coloniales o tejas españolas. Las tejas españolas básicamente, o tejas coloniales, como le quieran llamar, sus dimensiones varían según la fábrica, pero más o menos rondan los 40-42 centímetros de largo. Eh, Uno de sus lados, el lado más ancho, como vistas en plantas son trapezoidales. El lado más ancho tiene algo así como 20 centímetros de ancho, y el arco menor 12 o 13 centímetros. También su altura es menor, en la punta más fina tiene 6 centímetros de altura más o menos, y en la punta más gruesa algo así como 11 centímetros. Repito que estas medidas varían según sea la fábrica. Cuando en la época de la colonia se hacían tejas musleras, que se las hacían las mulatas en sus propios muslos, entonces, dependiendo del tamaño del muslo de quien fabricaba la teja, salían todos de distinto tamaño. Ustedes lo ven a eso en los muy pocos ejemplos de techos coloniales que quedan todavía en pie. Y se colocan alternando una hilera de tejas que se llaman tejas cobija o tejas volcadas, que son las que tienen la concavidad hacia abajo, y otras que se llaman tejas canal, que son las que tienen la concavidad hacia arriba. Fíjense ustedes que sobre el cabio o sobre los cabios se coloca el machimbrado de madera o el entablonado de madera, dependiendo si tiene traba o no tiene traba, será machimbrado o entablonado. Simplemente en el entablonado está una tabla puesta al lado de otra, en el machimbre tiene la lengüeta que encastra una tabla con otra. Sobre ello vienen esos elementos que ustedes ven justo encima de los cabios, marcados en marrón, unos elementos planos de poco espesor que se llaman alfajías. También reciben el nombre de listón yesero o listón escurridor o guía de agua. En distintas zonas del país reciben distintos nombres. Vamos a llamarles alfajías. Estas alfajías sirven para dar separación entre el machimbrado y otro elemento horizontal que está dibujado ahí en vista, que va justo encima de la alfajía. Ese elemento horizontal son listones que se llaman clavaderas y sirven justamente para clavar las tejas canal, las tejas que van del lado de abajo armando la canaleta. También sobre esas mismas clavaderas se colocan las clavaderas verticales, que son esas que están marcadas en marrón con un eje vertical bien marcado,
que sirven para clavar sobre ella las tejas volcadas o tejas cobija. Decíamos recién que las uniones estas, las tejas van fijadas clavándolas. El tema es que ya tienen un agujerito en la cerámica para poder introducir el clavo, y para que no entre agua por ese clavo, siempre la unión clavada queda después cubierta por la teja que va arriba. Los techos de teja, los de coloniales, siempre comienzan colocándose desde abajo hacia arriba, desde el lado más bajo del techo, la punta más baja, hacia la cumbrera. Eh, de modo tal que cada teja que pisa sobre la que ya está colocada, la superior pisa sobre la inferior, nunca al revés, nunca la teja canal que se pone más arriba va a estar por debajo de la otra, porque si no metería el agua, haría como un dique la teja inferior, siempre pisa encima, y al pisar cubre el agujero donde se ha clavado, con lo cual le da la protección. Lo mismo pasa en las tejas cobija o tejas volcadas. Ahí pueden ver ustedes en planta a la izquierda cómo es el sistema de colocación de las tejas canal, que están marcadas con el corte de sus lados en rojo. También ven desde arriba las clavaderas marrones que están como verticales en el dibujo, las clavaderas de las tejas cobija o teja volcada, y en horizontal están viendo ahí en la planta las clavaderas que van transversales a la pendiente del techo, que son las que sirven para clavar las tejas canal, las tejas inferiores. Las superposiciones de un tercio de una teja con respecto a otra, fíjense que para una teja de 42 centímetros superpone 14 centímetros. Con respecto a lo que está a la derecha, simplemente esto ya prácticamente no se usa más, pero se utilizó en una época, se llamaban viguetas SAP. Eh, las viguetas estas eran, o peines cerámicos se les llamaba, eran unos elementos cerámicos de unos 25 centímetros de largo cada uno, que se colocaban, se armaban en el suelo. Se les colocaba un hierro, para eso tenían esos dientes, a donde entraba, calzaba justo el hierro, se calzaba con concreto, con mortero cementicio, y se subía ya la tira de lo que sería hoy la teja canal, y simplemente se colocaba por encima, ya una vez armado el techo, se colocaban las tejas cobija o tejas volcadas, de modo tal que el peine cerámico actuaba como teja canal. Solían tener muy mala vejez, entre otras cosas, porque los alojamientos, los huequitos estos que tenían, las guías, perdón, que tenían para alojar los hierros longitudinales, eran muy chicas, entonces al hierro le quedaba poco recubrimiento, con lo cual a los pocos años esos hierros empezaban a sufrir proceso de corrosión, se hinchaba el hierro al oxidarse y empezaba a romper el peine cerámico, entre otras cosas. Bueno, acá a lo mejor les queda más claro en una axonométrica, ven ustedes los cabios que forman la estructura del techo, el entablonado que pudiera ser también machimbrado, que va entre cabio y cabio. Quiero recordar que este machimbrado o entablonado puede ser de media pulgada de espesor, de 3/4 o hasta de 1 pulgada. Eso va a depender de cuál es la separación entre los cabios. Siendo los machimbres de media pulgada un poquito más peligroso, especialmente si la separación entre cabios es un poquito ya importante. Al caminarlo encima tienen riesgo de quebrarse. Lo más habitual es usar machimbres de 3/4 y se reservan los de 1 pulgada cuando tengo separaciones entre cabios más importantes. Fíjense que por encima de ese entablonado se coloca en general algún elemento que actúa como barrera corta vapor y como una impermeabilización de emergencia también, que puede ser desde algún tipo de membrana, eh, generalmente es así, algún tipo de membrana, no necesariamente membrana asfáltica. Eh,
que actúe también como barrera cortavapor. Sobre ello se colocan las alfajías que ustedes las están viendo justo encima de los cabios, que son las que dan la separación para que las clavaderas no queden sobre el entablonado, entre otras cosas porque si se rompe una teja, por ejemplo en caso de piedra o alguien que caminó encima del techo y empieza a entrar agua, esta barrera cortavapor va a través de esta membrana, va a trabajar también como una segunda impermeabilización. Si yo apoyara las clavaderas transversales, que es sobre las que se clavan las tejas canal, la apoyara directamente sobre el entablonado y sobre esa membrana, indudablemente estaría armando diques que impiden el escurrimiento del agua. Por eso se colocan las alfajías para poder separarla y también para dar lugar entre alfajía y alfajía para colocar la aislación térmica que en este tipo de techo generalmente está conformada por planchas de telgopor que van entre alfajía y alfajía por debajo de la clavadera transversal esta que sirve para clavar la teja canal. También ven las clavaderas verticales, que son las que van a permitir clavar las tejas cobija. Bueno, acá vemos en el corte lo mismo que veíamos recién, vemos el cabio. Los cabios pueden tener distintas medidas según la luz que vayan a cubrir. Pueden ser de 2 pulgadas por 4 pulgadas, 2 por 6, 3 por 6, 3 por 8, depende de la luz que tenga que cubrir el cabio. Luego viene el entablonado o machimbre, que puede ser de media, de 3/4 o de 1 pulgada. No se guíen tanto por las medidas que dice ahí, que habla de un entablonado de 1 pulgada por 4 pulgadas. No necesariamente tiene que tener 1 pulgada. Si la separación entre cabios es chica, hablamos de 55, 60 centímetros, puede llegar a ser hasta de media pulgada o 3/4 tranquilamente, hasta 70, 75 centímetros, y a partir de ahí sí ya 1 pulgada. Luego ven en vista lo que en este gráfico está marcado como listón Y0, que es lo mismo que decir alfajía, que es lo mismo que decir listón escurridor o guía de agua, depende en qué lugar del país estén. Ese listón es un listón de aproximadamente media pulgada por 1 pulgada y media. Luego sobre ello vienen las clavaderas de las tejas canal, que van transversales al techo, que están recuadradas en marrón ahí. Eh, y posteriormente sobre ellas van las clavaderas verticales y bueno, obviamente las tejas canal y las tejas cobija. Fíjense ustedes que la superposición de ambas tejas, tanto de las canal como de las cobijas, siempre cubre 1/3 de la longitud de la teja. Y acá volvemos a ver lo mismo con el agregado que en el corte inferior, corte transversal al techo, vemos cómo serían las resoluciones de bordes contra un muro con alguna canaleta de chapa o una babeta de chapa que cierra la impermeabilización contra el muro, y cómo en el borde libre visto del techo se coloca una sobreteja de estas tejas volcadas eh, para dar el cierre lateral. Si andan por la ciudad y ven techos de teja, van a ver que este tipo de cierre, como está en el extremo inferior derecho, digamos, es muy habitual. Bueno, y finalmente, ¿qué pasa cuando estamos trabajando sobre un techo por vía húmeda? Una losa de hormigón, se hace una carpeta de aislación, se impermeabiliza, se hace previo a la carpeta de hormigón algún aislante térmico, que puede ser la propia carpeta hecha con mortero de vermiculita, se impermeabiliza y sobre la impermeabilización se colocan con mortero las tejas. Fíjense ustedes, el mortero que se usa es mortero calcáreo, de más o menos dosajes similares al que se usa para revoque grueso o para levantar mampostería, 1/4, 1/4, 1/4 de cemento, 1 de cal, 4 de arena. Al tener poquito cemento, la cal tiene más adherencia que el cemento y además al no tener retracción, no sufre tantas variaciones volumétricas que puedan tender a despegar la teja. Eh, con respecto a
a la forma de colocación, tal vez la mejor forma de colocarla, esto se hace tirando un hilo o una tanza, no sea como está en el ejemplo de abajo, en el gráfico de abajo, tirando el hilo al eje de la teja, porque si las tejas no son perfectas y no son todas de la misma medida, cuando yo tiro el hilo al eje me quedan desalineados los dos bordes, si cada teja es distinta. En cambio, cuando yo tiro hilo en la cara lateral de en el borde lateral de una teja volcada, logro alinear una de los bordes, por lo menos de la teja, me queda desparejo del otro borde. Cuando uno mira el techo desde frente, tirado con las líneas, no al eje de la teja cobija, sino en el borde lateral, el ojo humano tiende a percibir esas líneas alineadas, si se me permite la redundancia, y van a tener un borde alineado, uno desparejo, uno alineado, uno desparejo. El ojo humano tiende a leer los que están alineados y el aspecto del techo es correcto. En cambio, cuando tiran el eje, como está acá en el gráfico, que a mi criterio está mal, eh, al eje de la teja cobija, tienen los dos bordes desparejos y ahí es cuando los techos, si es que la teja no es de primera calidad y no son todas iguales, ahí es cuando los techos presentan un aspecto desprolijo en su colocación. Y bueno, pasamos ahora a las tejas francesas, también llamadas tejas de máquina. Las tejas francesas tienen dimensiones de largo parecidas, similares a las tejas coloniales, pero son un poquito más anchas, son más planas y tienen eh, una serie de encastres que hacen que la teja que pisa sobre la otra impida el retorno de agua con viento, con lo cual la superposición entre tejas es un poquito menor. Al igual que en las tejas coloniales, estas tejas van clavadas y eventualmente también pueden ir atadas, y siempre el punto de perforación donde se clavan o donde se atan queda cubierta por la teja superior en el solape. También tienen un solape lateral, viendo la teja de frente hacia la derecha, pisa sobre la teja que está colocada. Esto hace que las tejas francesas siempre deban colocarse desde abajo hacia arriba, viendo el techo de frente, desde el punto más bajo del techo hacia la cumbrera, y viendo el techo de frente desde la derecha hacia la izquierda, porque la teja que yo voy a colocar a la izquierda tiene su solape que pisa sobre la teja anterior, como ven, o sobre la teja que tiene al lado, eh, como lo ven en el gráfico del extremo inferior derecho. En corte pueden ver que sobre el cabio va el entablonado o el machimbrado, van las alfajías o guías de agua, y a diferencia de las tejas anteriores, estas llevan una sola clavadera transversal, no llevan esa segunda clavadera vertical que llevaban las tejas coloniales, y se colocan las tejas clavándolas a estas clavaderas. Por supuesto, sobre el machimbre o sobre el entablonado va colocado la barrera cortavapor, y luego sobre las guías de agua o listón escurridor o alfajía, como le quieran llamar, en el espacio que queda entre clavadera y clavadera va colocada la aislación térmica, que pueden ser, ya vamos a ver en un ratito, lana de vidrio, telgopor, etcétera. Como ven ustedes, cada teja pisa sobre la anterior, cubriendo el punto de clavado para que no entre agua. En el extremo superior, en la cumbrera, vienen piezas especiales de cumbrera, a diferencia de las tejas coloniales, en donde la cumbrera se hace con tejas cobija o tejas volcadas. En este caso viene una pieza especial con forma de V corta, como observan ustedes. Y lo que es importante es que como cada teja pisa no solo sobre la clavadera, en su extremo inferior me refiero, no solo sobre la clavadera, sino que se tiene que montar sobre la teja anterior. Si ustedes se fijan, la pendiente de cada teja es un poquito menor que la pendiente del cabio propiamente dicha. Eso significa que la primera teja, la de arranque, la teja inferior,
Como no tiene una teja abajo sobre la cual montarse, necesita una clavadera de doble altura, una doble clavadera o un listón de cierre, porque si no esa teja quedaría con una pendiente mayor que el resto del techo, parecería como que está caída cuando uno ve el techo de frente, lo cual arruina mucho su aspecto estético, obviamente. También ven en el corte transversal que está abajo a la derecha cómo es el encastre de la teja y cómo hay una cenefa, una pieza de madera de borde, que es la que constituye el cierre lateral del techo. Acá tienen el techo en axonométrica, pueden ver ustedes los cabios, el entablonado machimbrado, algún fieltro asfáltico o un nylon o algún tipo de membrana que se coloque que actúa como una segunda impermeabilización y también como barrera corta vapor. Tienen las guías de agua o listones, yeseros o alfajías, como le quieran llamar, que dan la separación a las clavaderas y las clavaderas transversales sobre las cuales justamente se clava la teja. También ven en el extremo, digamos, junto a la canaleta, en el borde inferior del techo, cómo se coloca habitualmente una cenefa para tapar la punta de los cabios. En techos con mucha pendiente, eh, por ahí o en zonas muy ventosas, conviene que las tejas, para que no aplaudan en caso de viento, eh, puedan ir y no se vuelen, puedan ir atadas, aparte de clavadas. En ese caso las tejas tienen una especie de ojal, como los ojales de la ropa para pasar un botón, que se llama la paloma de la teja. eh, Se coloca un clavo de cobre o galvanizado clavado al lateral de la clavadera y desde allí se atan con un hilo de cobre que pasa por ese agujerito, por ese ojal, y de este modo la teja queda clavada y queda a la clavadera y queda además atada al clavo. Entre las clavaderas de la teja suele colocarse separado del entablonado, separado por la separación que dan las alfajías, algún tipo de aislante térmico. En ese sentido, para los techos por vía seca es muy común utilizar lana de vidrio o lana mineral o que lana de vidrio es lo que está arriba a la izquierda. En ese caso lo que está arriba a la izquierda es una lana de vidrio que tiene uno de sus lados recubiertos por un foil de aluminio. Se llama un Rolac de aluminio. También existen Rolacs de papel craft, papel madera embebido, plastificado, embebido en resinas fenólicas, como está arriba a la derecha. En este caso, ese foil, esa lámina que envuelve por un lado al aislante térmico, la lana de vidrio o la lana mineral, actúa como barrera corta vapor, es decir, se pone ese foil hacia el lado de abajo y actúa como una barrera corta vapor y por encima está la lana de vidrio o la lana mineral. También viene lana de vidrio simple, sin ningún tipo de envoltura, sin Rolac, como está abajo a la izquierda el rollo que se ve. En ese caso hay que disponer una membrana previamente sobre el entablonado. Y también está la alternativa de trabajar con espuma de polietileno. La espuma de polietileno, todos ustedes la conocen, es el material que se usa para hacer los flota-flota en las piletas de natación, esas tiras de colores, esos tubos de colores que usan los chicos para jugar en la pileta. Ese material es espuma de polietileno, es un excelente aislante térmico. Vienen simples o también con un foil de aluminio como el que está en la foto de abajo de la derecha. Si ustedes lo colocan con el foil hacia abajo, con el aluminio hacia abajo, ese aluminio trabaja como barrera corta vapor y la espuma de polietileno trabaja como aislante térmico. En todos los casos, con lana de vidrio, con lana mineral o con espuma de polietileno, siempre las uniones entre rollo y rollo se hacen encintadas para garantizar la continuidad, especialmente de la barrera corta vapor. También los aislantes térmicos vienen, bueno, allá ven ustedes en la foto de arriba de la izquierda, eh,
rollos de lana de vidrio colocados cuando va a haber un cielo raso, suspendido, o armado, que está tomado. La diferencia de un cielo raso armado y uno suspendido es que el armado va tomado las paredes laterales y el suspendido va colgado del techo, que va colgado de las guías a las cuales se va a atornillar la placa de yeso o de madera, de los listones de madera del cielo raso. Y también existen, como ven en la foto de arriba de la derecha, las lanas de vidrio o de roca, lana, digamos, lana mineral, lana de roca también se llama, que es lo que está colocando el operario en la foto de abajo. Vienen en planchas rígidas con o sin foil. En este caso, en la foto de arriba es con un foil de aluminio. Lo que está colocando abajo es sin el foil de aluminio, que actúa, repito, como dijimos antes, como barrera cortavapor. Fíjense, ahí tienen la lana de roca y la lana de vidrio. No, no es fibra, tiene fibras de vidrio, obviamente, la lana de vidrio. Eh, También tienen un panel de lana mineral en la foto del medio. Y tienen lanas de vidrio, ahí esas de color verde en rollo directamente. Acá el operario está colocando sobre el cielo raso las planchas de lana mineral, de lana de roca, como aislante térmico. En este caso sin ningún recubrimiento como barrera cortavapor. Otros tipos de techos son, o de acabados, son las tejas planas. Las tejas planas, igual que las pizarras que se usaban antiguamente, que eran tejas planas pero de piedra, una piedra parecida como una laja para que se den una idea. Estas tejas, como no tienen sistema de encastre, como son piezas chicas, tienen riesgo, digamos, de que con viento en contra pueda ingresar agua. El sistema de colocación es similar al de una teja francesa. Tenemos el cabio, el entablonado, la barrera cortavapor, las guías de agua o alfajía o listón escurridor que dan la separación para que estén las clavaderas transversales, que son las que están marcadas en color marrón, resaltadas en color marrón. Entre las guías estas van colocados los aislantes térmicos. Sobre el entablonado va la barrera de cortavapor y finalmente sobre las clavaderas se clavan las tejas planas. Estas, fíjense que tratándose de elementos de poca dimensión y sin ningún tipo de encastre como tenían las tejas francesas que protegían la entrada de agua, por su forma, por su geometría, en este caso es necesario superponer 2/3 una teja con respecto a la otra, y además una hilada va desfasada vista en planta media teja con respecto a la hilada anterior, de modo que no coincidan las juntas entre ellas. De este modo siempre van a ver ustedes que hay por lo menos en cada punto que ustedes vean hay siempre una superposición de 3 tejas en las cuales no coincide nunca la junta. En el corte que observan ustedes pueden apreciar esto que les decía, que siempre van a ver en el punto que ustedes se fijen una superposición de 3 tejas. De nuevo vean que la pendiente de las tejas es menor que la pendiente del cabio, porque está montada sobre 2 tejas inferiores, lo cual le achica obviamente la pendiente. Bueno, y vamos pasando a las cubiertas de hierro, a las chapas de hierro galvanizado sobre estructuras de madera. Eh, lo más habitual suelen ser las chapas. Hay chapas trapezoidales, hay chapas sinusoidales. En alguna época se probaron en nuestro país las chapas de aluminio. Tenían el problema, como el aluminio es un metal muy blando y en nuestro país ya en todo el territorio nacional prácticamente tenemos mucho granizo, tenían el problema que se marcaban, se abollaban con la piedra. En ese sentido, la chapa de hierro galvanizada, o sea, con una protección de zinc, eh, digamos, tiene mucha mejor, que la protege de la corrosión, esta protección de zinc. La chapa de hierro es más dura y por consiguiente no se marca tan fácilmente. Fíjense ustedes, lo que es importante es que vienen chapas de distinto tamaño. Lo más habitual es las medidas de las chapas mantienen la medida de la época que venían
los ingleses, que medían en pies, un pie mide 30 centímetros y medio, entonces venían de 4 pies de ancho, 1,22 m, por 8 pies de largo la chapa, que son 2,44 m. Esa medida de 1,22 por 2,44 se mantiene hasta nuestros días. Cuando ustedes van a comprar una chapa, la medida habitual es 1,22 por 2,44. De todos modos, hay chapas de otras medidas también. Lo importante es cuánto debo solapar una chapa sobre otra en el sentido longitudinal, en el sentido de la pendiente. Bueno, lo importante es que cuanto más pendiente tenga el techo, menor será el solape, obviamente, porque el viento en contra le va a costar más meter el agua de lluvia a contrapendiente. Y cuanto menos pendiente tenga el techo, mayor será el solape. Hay una regla que es la que está ahí graficada arriba al medio, que dice que tiene que haber 5 centímetros de superposición entre chapas en el sentido longitudinal, 5 centímetros medidos en vertical. De este modo, para lograr 5 centímetros medidos en vertical, si yo tengo un techo de mucha pendiente, se aproximará a los 5 centímetros el solape, pero si el techo mío tiene muy poca pendiente, indudablemente el solape, para cumplir con 5 centímetros en proyección vertical, indudablemente la superposición tendrá que ser mucho mayor. Las chapas habitualmente van atornilladas con tornillos autoperforantes, y el tornillo suele llevar entre el tornillo y la chapa una arandela, ya no de plomo como figura ahí en alguno de los gráficos. Antes se usaban arandelas de plomo que al ajustarse deformaba el plomo y sellaba. Ahora ya se utilizan siempre arandelas de neoprene, de caucho de cloropreno. Con respecto al solape en el sentido transversal a la caída del techo, se recomienda que sea 1,5 ondas y que vaya opuesta a la dirección del viento dominante para que no se meta agua entre chapa y chapa. Bueno, ahí ven ustedes simplemente cómo cuando tenemos una estructura de madera sin entablonado, sino generalmente para galpones, simplemente se disponen las correas que actúan como clavaderas y se coloca el techo, y si hace falta después, no siendo un galpón, algún tipo de aislación o acabado, se hará un cielo raso suspendido, sobre el cual se montarán la barrera cortavapor de abajo hacia arriba, la barrera cortavapor y la aislación térmica. Bueno, acá tienen en el caso de techos con cabreadas, por ejemplo, eh, cómo la chapa puede ir colocada directamente usando las correas como clavaderas para evitar la colocación de correas, cabios, entablonados, si es que uno va a tener el cielo raso, eh, digamos, después tomado a los tirantes de las cabreadas. No es lo habitual este tipo de resolución que está arriba a la derecha, de resolución de cumbrera. Si bien se pueden rolar las chapas para que sea así, lo más habitual es colocar una pieza de cinguería en forma de B corta, y para cubrir la sinusoide entre la chapa suele colocarse una goma espuma que viene con la forma sinusoidal para seguir la onda de la chapa, una goma espuma que viene embebida en asfalto. El nombre habitual en los comercios cuando uno va a comprar es Compriband. Compriband, como si fuera una banda comprimida. ¿Sí? Es espuma de poliéster, o sea, goma espuma embebida en asfalto. Cuando tienen que ejecutar tinglados, eh, directamente se toman por medio de espárragos, de eh, varillas que van fijadas a las vigas, a las vigas metálicas, a los reticulados espaciales, y que van tomadas con arandelas de neopreno a la chapa, asegurando la impermeabilidad de la arandela de neopreno, de estos espárragos o grampas, digamos, para la fijación de la chapa.
Simplemente tratamos de darles un barrido de todo lo que ustedes se pueden encontrar. Si bien ya no es tan habitual el uso de chapas de fibrocemento, primero porque el fibrocemento es cancerígeno, de todos modos se hace fibrocemento sin fibras de asbesto, todavía se fabrican, pero ya prácticamente no se utiliza porque es de rotura frágil, son techos peligrosos para caminarlos, se rompen muy fácilmente con las pedradas. De todos modos, vienen tanto canalones como chapas onduladas. Se colocan exactamente igual que las chapas que vimos antes, con la diferencia que van fijadas generalmente, como son mucho más pesadas, suelen ir tomadas con una grampa, con una planchuela que las toma en la punta a las chapas y queda cubierto eso, digamos, por la superposición, ¿no es cierto?, de chapa y chapa. Y van a ver en próximas diapositivas, fíjense en la planta que está en el extremo superior izquierdo, cómo tiene unos cortes en chanfle a 45 grados en los extremos. Eso ya van a ver en próxima diapositiva, es para que cuando superpongamos en los extremos cuatro chapas, como estas chapas van siempre alineadas sobre las líneas de los cabios, para que, como tiene mucho espesor, no levante mucho el espesor de las chapas, entonces se ingletean, se chanflean a 45 grados, de modo tal que no levanten tanto espesor. En la foto inferior derecha pueden apreciar ustedes cómo lo que les hablaba recién, cómo se hace ese corte, está resaltado ahí un poco con una fibra verde en la foto, para que vean cómo se hace ese corte a 45 grados, porque si no tendríamos superposición de espesor de 4 chapas. De este modo solo tenemos de 3, para que no levante tanto en esa punta. Y finalmente, ¿qué pasa cuando es sobre una estructura metálica de perfilería? También se colocan por medio de planchuelas dobladas que abrazan y sostienen la chapa y la fijan para que no se vuele y para que no se deslice. Estas planchuelas pueden ser soldadas o eventualmente abulonadas. ¿eh? Eh, Repito que no es de uso tan habitual hoy en día, para nada, pero simplemente la idea de mostrarles esto de las chapas de fibrocemento sobre estructuras de madera, sobre estructuras metálicas, es porque las pueden encontrar. Ustedes a veces les toca trabajar sobre edificios existentes, galpones viejos, a restaurar o a reciclar, a refuncionalizar, que ya tienen estructuras de este tipo. Entonces, bueno, es bueno que cuando se encuentren con algo, es lo mismo que cuando veíamos las viguetas SAP, esos que imitaban como la teja colonial, las tejas canal, es para que cuando encuentren eso sepan de qué se trata, no porque ustedes lo vayan a usar hoy en día, pero sí para cuando les toque intervenir en un edificio que tenga esa tecnología, por lo menos para que sepan por qué era y cómo funcionaba. Y finalmente recordarles que hemos tratado en esta clase de profundizar sobre todo en lo que es la técnica constructiva del techo, porque ya todos los principios físicos de vapor, calor y agua los habíamos visto para cubiertas planas horizontales por vía húmeda, y acá aplican exactamente igual la disposición de las distintas capas. Por eso no hemos profundizado en eso y hemos hecho hincapié sobre todo en la técnica constructiva de cada uno de estos techos. Y bueno, recordarles esto, que la clase teórica no reemplaza el estudio, tienen los libros de cátedra, así que bueno, pueden ir ampliando los temas desde ahí y consultar en el taller con su profesor. Bueno, les mando un abrazo y siempre esperando que podamos volver a vernos pronto. Chao.